Hola a todos los oyentes del Baile del 8. Yo soy Joan Martín y en este cuarto episodio os tengo una sorpresa que para mí es muy especial. Tengo que reconocer que incluso estoy un poco nervioso. Estoy a punto de hacer una videollamada a un amigo mío de toda la vida. O además es una de las mejores personas que conozco, uno de mis mejores amigos y un profesor excepcional. Tan excepcional que estoy seguro que después de escuchar este podcast será, como también es para mí, el profesor que todos hemos querido tener. Os lo aseguro. Se llama Magí Barneda. Y estos días, pues me ha venido a la cabeza una pregunta un tanto extravagante, pero que dándole vueltas yo creo que tiene sentido. ¿Deberíamos evaluar el recreo en las escuelas? No hay nadie mejor para hablar de educación que Magí, y así de paso, pues que nos explique un poco su punto de vista sobre la educación actual, que os aseguro que os va a enganchar a seguir escuchando y aprendiendo de él. Así que no me enrollo más, voy a ir marcando su número de teléfono mientras os cuento que actualmente Magí trabaja como profesor y tutor de la ESO, además de ser especialista en innovación educativa, ha escrito varios artículos en diferentes medios y también es formador de otros profesores sobre nuevas tecnologías para la enseñanza. Y como complemento, y ya veréis por qué lo digo, es un experto en videojuegos y juegos de mesa. Además, copresenta también uno de mis podcasts favoritos de series, películas y videojuegos. El podcast se llama Freaks and Beats y os lo recomiendo mucho. Lo podéis encontrar en cualquiera de las plataformas de podcasting. Vamos a ver si nos coge el teléfono. ¿Sí? ¡Hey, ¿Hola? Maggi! Muy ¿Qué, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué natural es todo esto, ¿eh? Hablar ¿Has contigo. visto? Que sí, muy bien. ¿Qué quieres? ¿Qué querías? ¿Por qué llamas? ¿Eh? Vigila lo que dices porque estás en manos libres, ¿vale? Para toda la comunidad del Baile del 8, para el podcast. Ya te dije que te No, llamaría algún día de no. estos y te llamo. Ya te lo digo ahora. Mierda, ¿es ahora? Sí, es ahora. O sea que, lo siento, y es ahora. Eh, Porque tengo que contar, bueno, tengo que contar a todos, ¿vale? Que como allí nos contamos, como os he dicho antes, o nos conocemos de hace muchísimos años. Yo creo que es el amigo más antiguo que tengo, ¿vale? Es decir, nos conocemos de Sí, los 4 años, ¿sí? demasiado También. tiempo, ¿no? ¿Se puede decir? ¿Ya Nunca es demasiado? demasiado para la Nunca es amistad. demasiado. Nunca es demasiado. Nunca es demasiado. ¿Vale? Y también, además, como curiosidad, también explicaré que mi primera entrevista fue contigo, a Chichi Creus, al gran jugador de básquet que ¡Buf! hicimos en ¡Buf! casa de tus padres. Estás buscando ahí en el baúl de los recuerdos, ¿eh? Yo solo digo que tengo la cinta. Algún día la pondré. La Yo cinta de creo, nuestra entrevista. yo creo que también. Creo que por ahí en casa de mis padres estará. Pues bueno, no, te llamo sobre todo porque estaba dándole vueltas y a mí a veces se me ocurren algunas preguntas de estas. No sé si son chorras o no, o son serias, pero es sobre educación y por eso te llamaba. Porque me vino a la cabeza que no entiendo, o sí, por qué en las escuelas no se evalúa el recreo. Porque al final en la escuela lo que hacemos es, o yo entiendo así, hacer habitantes del futuro. ¿Vale? Es decir, hacer que la gente, pues, los niños sean sociables, que se relacionen entre ellos, etcétera, 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 ¿vale? Que sepan Ujú. vivir un poco en sociedad. Y el Sí. recreo al final es la parte de la escuela que más se adapta a eso. Bueno, el recreo es como el simulacro de vida más real dentro de la escuela, ¿no? Que es un sitio quizá muy encorsetado, muy ficticio. Pero es una cosa que hablamos muchas veces con compañeros y compañeras y es cierto que si tú quieres conocer cómo son los alumnos de forma espontánea ellos mismos, ¿no? Tienes que observar un patio, un recreo. Ese momento, mirar y, o sea, siempre hay algún profesor, es nuestro deber, vigilando, ¿no? Que no pasen cosas. Eh, Pero si hay un momento que nos escondemos, si pudiéramos camuflarnos entre las paredes y desaparecen los profesores y profesoras del recreo, entonces ahí ves qué pasa y los ves siendo ellos mismos, ¿no? Eh, Evaluar el recreo, quizá haya, no conozco todas las escuelas ni funcionamiento de todas ellas, pero quizá haya alguna escuela que evalúe el recreo. Yo lo que sí que creo es que del recreo, como es el auténtico, creo, donde se producen el mayor número de aprendizajes, ya no académicos, como tú decías, de la vida, suceden allí. Allí te puedes encontrar, pues, la gestión de emociones, ¿no? Delante de un conflicto. Los sentimientos de pertenencia dentro de un grupo. Ese momento que hay gente, sobre todo alumnos o alumnas nuevas que acaban de llegar, ¿no? Intentar encajar en el grupo. Cómo se aborda un conflicto. Cómo relatan los hechos de un accidente que ha sucedido, ¿no? Cómo se pide perdón. Si es real, si es sencillamente para cubrir, rellenar el formulario, ¿no? Como si dijésemos.
acompañar a alguien que está solo, que lo ves ahí, ¿no? Es todo esto que pasa entre ellos, mm, digamos, la recreación de la sociedad en la escuela. De allí. Pero eso no es lo importante. Claro, claro. Lo que quería decir es que muchas veces lo que pasa allí, eso se traslada de una forma u otra, llega en el aula, ¿no? Donde quizá profesores, normalmente los tutores, tutoras, son los que nos encargamos de gestionar, de acompañarles a analizar lo que ha pasado, qué ha sucedido, cómo lo han arreglado o si necesitan un poco de mediación. Eh, la evaluación en cuanto a notas, o hoy en día yo, claro, yo como profesor en una escuela de Barcelona, en Cataluña, me ceñiré, lo que te pueda contar será muy relacionado con el currículum que tenemos aquí. Y esto sí que, la actualización de este último curso pasado, se actualizaron las competencias y todas las competencias que no son relacionadas con lo académico, las clasifican como competencias transversales. Y es ahí donde quizá tú dirás, ¿se evalúa o no se evalúa? A ver, se evalúa. No, quizá no salimos con una libretita en el recreo, pero evaluamos las competencias, ponemos la ciudadana, donde la conciencia cívica, la sostenibilidad, eso se evalúa. Evaluamos la competencia emprendedora, es decir, el hecho de tener iniciativa o no, la creatividad. Otra sería la competencia personal, social y de aprender a aprender, que sería la más de analizar cómo reflexionan o cómo gestionan su autonomía. Y por último, la competencia digital, ¿no? Cómo se desenvuelven en entornos digitales y qué son capaces de hacer con ordenadores, iPads y demás. Perdona, que quizá me voy y luego volveré. Pero es que ahora has dicho esto de capacidades digitales. Ahora que la tecnología está a la mano de todos los niños y saben utilizarla a veces mejor que los padres, ¿hay una clase de informática? Como Sí, hacíamos nosotros de pequeños. ¿Existe eso? existe, existe. Puede ser en forma de optativa o quizá más de forma obligatoria en secundaria, sobre todo, de donde yo soy profesor, ¿no? En la etapa donde soy profesor, realmente hay entre tecnología y asignatura de informática, que se da sobre todo en cuarto de la ESO, pues ahí sí que van de forma, digamos, todo el mundo toca esto, ¿no? Se pasa por allí. Pero vaya, es lo que tú dices, llegan en el aula y la mayoría ya saben utilizar. Sí que es curioso porque ahora nos damos cuenta que saben utilizar mucho, muy bien, bastante bien, los dispositivos de pantalla, digamos, móvil, iPad y demás, pero vemos que hay están muy lejos de saber utilizar mínimamente bien el ordenador. O sea, el PC Claro. clásico de toda la vida, pues les cuesta más. Es como ciencia ficción el hecho de utilizar correctamente el email, ¿no? Que eso dice, tú piensas, no es muy distinto entre utilizarlo en un móvil o en el ordenador. Pues el tema de adjuntar archivos, todo el funcionamiento de carpetas que tenemos tan asimilado, ¿no? De años nosotros, pues los alumnos, a muchos no les cuesta mucho esto. Bueno, quizás que los alumnos lo que saben utilizar son las redes sociales, ¿no? Sabrán hacer un TikTok, sabrán hacer, pues, utilizar YouTube, estas cosas, o las plataformas digitales, pero no sé si saben hacer, pues, esa parte más operativa o incluso la gestión de la imagen digital que está tan en boca de los padres, o los padres, que somos padres, estamos preocupados por esa gestión digital. Eso supongo que también se trata. Si estamos creando pequeñas personitas que acabarán siendo personas en esta sociedad, al final yo creo que la gestión de la imagen personal que van a tener en un futuro, eso supongo que se enseña de cómo utilizar todas estas cosas, porque están muy expuestos. Quizá no sé, aquí tenemos mucho margen de mejora, creo. Lo que hacemos, por ejemplo, en mi escuela, y creo que es algo que es habitual en muchas escuelas, es el hecho de impartir talleres que lo pueden realizar pues un grupo de especialistas, educadores o incluso la propia Guardia Urbana que vienen a formar, ¿no? Delante en función de las necesidades de cada grupo. Pero muchas veces se habla, ¿no? Y más que enseñar a cómo usar, se enseñan los riesgos. Porque Mm. eso quizá no, ya dependería. Yo, por ejemplo, yo sé que tú, el TikTok, te has metido en este mundo y yo es una mierda que no me he metido. He decidido, y mira que me gusta mucho saber qué hacen mis alumnos y en qué dedican su tiempo. Pero bueno, yo creo que de forma indirecta voy viendo más o menos, y sobre todo cuando te veo a ti y te lo pregunto, y dices, ¿de qué va y qué puedo aprender, ¿no? ¿De qué sirve? En el fondo, quizá TikTok e Instagram, que son las aplicaciones que más usan hoy en día, solamente les sirve para comunicarse entre ellos como si fuese un WhatsApp y para perder el tiempo. Básicamente es esto. Pero claro, es que supongo que también nos pasaba a nosotros, pero no teníamos esas herramientas cuando éramos más pequeños,
que lo que queríamos es estar conectados con nuestros amigos. Antes solo teníamos el teléfono de casa de los padres y ahora quizás o el SMS, ¿no? Que empezamos a tener el SMS ya un poquito más mayores, tuvimos SMS con 180 caracteres, que tenías que Sí. estar ahí abreviando cada uno de los mensajes. Pero, y aparte, con todo esto de la tecnología, ¿no tienes la sensación que los niños de hoy en día no tienen tiempo para aburrirse? Es decir, en todo momento tienen algo en la mano que les da inputs de cosas que hacer, ¿no? Y cosas ya hechas. No tienen tiempo de parar, pensar, imaginar. En esto en el recreo, ¿no? En el recreo no sé si pueden tener móviles o no. No sé cómo está el tema, pero o en la calle, que en el momento que el cerebro pues piensa en lo que tiene delante, en el móvil o en ese vídeo o esas redes sociales, no puede pensar en otras cosas, en desarrollarse, en pensar cosas individuales de cada uno de ellos. Al final, todos piensan sobre lo mismo, porque al final todos miran más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que consumen seguramente, en grandes rasgos, sí que más o menos van hacia lo mismo. Pero en cuanto al aburrimiento, claro, cuando hay aburrimiento o cuando debería haberlo, sobre todo es bueno, aburrimiento junto a la opción de poder o querer hacer otra cosa, que no es lo que me están dando en la escuela. Esto pasa en casa. Y quiero decir que no, yo no veo, no sé, puedo deducir si es bueno o no es bueno, si se aburren, pero en la escuela, en teoría, como se encuentran con unas situaciones que generamos, ¿no? Desde el profesorado y que les podrá gustar más o menos. Pero sin duda, cuando están en casa, lo que sí que me llega de las familias cuando me reúno como tutor, ¿no? Y hacemos el seguimiento con las familias de los alumnos y alumnas, muchos te transmiten y te trasladan esta preocupación de decir, ¿qué hago con mi hijo o mi hija? Porque no quiere hacer nada más que estar en su habitación con el móvil. Y como tú bien sabrás, el uso de redes, ahí las horas se pierden. Yo me Sí, pero, acuerdo. pero hago un poco de autocrítica y los padres, yo creo que muchas veces tenemos esa sensación de que los niños tienen que hacer algo en todo momento. Yo si veo a mi hija que no está haciendo nada, que está sentada, voy corriendo y le doy un juguete, o voy Hmm. corriendo y le explico algo, o voy corriendo y tal. Y hago autocrítica, que yo también lo hago. Y yo supongo que también no les dejamos su espacio para... Y hablo del aburrimiento porque creo que es muy importante para desarrollar la creatividad y que cada uno sea su propia persona, que sean individuos que piensen lo suyo y que Ujú. sean extraños entre sí, pero para que después no tengamos una sociedad que todos miren los mismos vídeos y todos miren el mismo contenido. Sí, y creo que lo que comentas, yo una de las preocupaciones que trasladaba a mis compañeros y compañeras de estos curso pasado, sobre todo, y anterior, me estoy dando cuenta, y lo digo porque justamente creo que la respuesta está en lo que tú dices. Me doy cuenta que yo soy tutor, llevo ya unos cuantos años más o menos seguidos siendo tutor de primero de la ESO. Primero de la ESO es un grupo, unas edades donde cuando empiezan, ahora que empezaremos el curso, te das cuenta que son muy niños y muy niñas, ¿no? Como están se motivan fácilmente, ¿no? Ves esa sensación de los ojos que aún los ves vivos y con ganas de aprender, ¿no? Y que es muy fácil motivarlos. Pero te das cuenta que cuando les preguntas qué os gusta, qué os apasiona, hay mucha gente, muchos niños y niñas no saben qué decirme, no saben qué responder y seguramente muchos lo primero que dicen es el móvil. Yo con el móvil ya soy feliz, ¿no? Y eso que dices, al final, el aburrirse es importantísimo porque cuando te aburres, cuando piensas, no tengo nada que hacer o no sé qué hacer, y lo que te pasa por la cabeza y te hace decidir algo es lo que tú dices que te hace a ti, ¿no? Pues mira, voy a leer o voy a pintar o si puedo salir a correr, pues a hacer un poco de deporte, ¿no? Es un poco Claro, pero, esto. pero no saben qué decirte o es que están acostumbrados a que le digamos lo que tienen que hacer en cada momento. Si quizás ahora hay demasiado... O sea, yo me acuerdo que mi madre o mi padre no estaban encima mío en todo momento. Yo tendría muchos momentos que yo pues tenía que buscarme la vida para divertirme. Y ahora, cuando pues me veo a mí mismo o veo pues, amigos y tal, veo que estamos como muy encima de que en todo momento tengan algo para distraerse, porque si no me preocupo. Yo creo que no estoy muy de acuerdo contigo en cuanto al hecho de estar encima ahora, quiero decir, no sé, tú me hablas de tu hija, ¿no? Dices, ¿se aburre? ¿Vas a darle un juguete? Yo sí, yo mi hijo a veces lo veo tumbado en el suelo y lo verbaliza. Me estic avorrint, no? Me estoy aburriendo.
Pues ok, pues Pues desabúrrete, vale, ¿no? ¿no? Me da igual. Yo creo, el problema cuando son tan pequeños, quizá, y aparte, cuando quizá la mayoría de padres y madres les damos cosas a nuestros hijos, es porque se aburren y hacen, la lían, ¿no? Entonces, saltan encima Vale. del sofá. O sea, cuando tú quieres que estén un poco más tranquilos y quieres cambiar el foco de atención. Pero si no, si están tumbados diciéndote, me estoy aburriendo, como padre o como madre, esto no te molesta, ¿no? No, Digo no, yo. no, claro. No, 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 sí, 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 correcto. Bueno, no lo sé. O sea, no, ahora me estás diciendo y me pasa algo contigo que siempre me pasa. Aparte que me encanta escucharte, porque me mola mucho tu visión de la formación. Tanto que cuando hablo contigo me motiva mucho porque yo tengo una visión de que la enseñanza de antes es mejor, y digo mi visión, y hay mucha gente, no, la enseñanza de antes es mucho mejor porque en la escuela, porque aprendía mucho más, etcétera. Y cuando hablo contigo, me das esperanza a que la educación de ahora es muy buena, ¿no? Porque yo te iba a preguntar, ¿la enseñanza de antes es mejor que la de ahora? Porque es la pregunta que me viene a la cabeza. Pero es que creo que tu respuesta no será esa. A ver, el debate está servido. En todas las escuelas estoy seguro que en todo claustro, todo buen claustro de profesores y profesoras en cualquier escuela, habrá gente que piense quizá pues como ti, o como tú, o como yo, que cree que vamos a mejor. Yo no sé si a mejor o no, pero como mínimo creo que nos tenemos que adaptar. Esto sin duda. O sea, los alumnos de hoy en día no son los mismos que cuando tú y yo éramos chavales, o cuando nuestros padres y abuelos y madres, y pues no, está claro que esto ha cambiado. Entonces, que si es mejor o no es mejor, yo creo que antes básicamente la escuela se centraba en dar contenidos. Y esto ya quizá no tiene tanto sentido. Es decir, ahora mismo todos los contenidos que podías aprender durante 10 años de tu vida de niño o niña, ahora los tienes en tu bolsillo y en cualquier momento accedes a ese contenido. Ahora, aprender es algo más que saber. Pero eso, perdona que te interrumpa, pero eso no choca con fomentar la memoria o fomentar el ser rápido a la hora de estructurar tu cabeza, estructurarte a la hora de aprender cosas que son un poco rollo, pero yo tengo un libro de texto, un temario y tengo que estructurarme para aprenderme eso de memoria. No es aprenderme eso de memoria, es estructurarme, el centrarme una hora y solo pensar en ese temario. No sé, no sé si ahora, parece que antes no se podía jugar en el aula porque todo era muy serio y ahora se juega mucho en el aula. O tengo esa sensación, ¿eh? Y por eso te lo pregunto, tengo esa sensación de que antes era todo mucho más serio que ahora. Bueno, claro, aquí Dile también. serio, ¿eh? Pero... Yo creo que sí, que el perfil medio del profesorado quizá ha dejado de ser... o sea, creo que los adultos hoy en día jugamos más. Y ya no hablo dentro de la escuela. En general, Mm, jugamos más. Yo quizá soy muy niño en este sentido. A mí me encanta jugar. A la que tengo tiempo, quizá me falta lectura porque soy mucho de jugar a videojuegos, de jugar a juegos de mesa. Me encanta jugar, ¿no? Ahora con un niño, pues es como la excusa perfecta. Pero exacto, esto te voy a decir, ¿eh? sin un niño en casa, también me gusta jugar, ¿no? Yo creo que hay muchos adultos y adultas que ahora son profesores y profesoras, como les gusta jugar, su actitud en el aula también es distinta. También hay que entender que han cambiado, la sociedad ha cambiado y el respeto o el trato que había antes con alumnos y alumnas hacia el profesorado, este trato de tan distante, claro, yo me sentiría, me imagino esa época, quizá en esa época lo podría entender, pero a mí esto a veces me pasa que nos llegan alumnos en la escuela que son de países sudamericanos donde el trato al señor profesor, y yo en el minuto 1 ya les corto, no. O sea, gracias por el trato, pero no, yo soy Almagí y quiero que me llames por mi nombre. Este trato, trato de generar esta distancia, no. Y entonces, en cuanto a divertirse en el aula, esto también es muy... Yo en este sentido he cambiado mucho mi opinión. Cuando empecé a ser profesor, tenía, pues supongo que todos hacemos lo mismo, nos dedicamos a la docencia, te creas o quieres ser lo más parecido a un profesor o profesora que te hubiese pues enganchado, ¿no? Cuando eras niño o niña. Entonces, claro, yo también, yo lo encontraba bastante fácil en mi caso porque yo soy yo. O
sea, y tenía compañeros que me decían, no, tú de entrada tienes que ser muy estricto y luego ve aflojando, pero sé estricto porque eso te van a subir. Y yo no lo sabía hacer esto, ¿no? Y entonces, dentro de las clases sí que tú quieres que, o me pasa a mí, que quieres que se lo estén pasando bien, pero también he cambiado porque no. Aquí la clave, y creo que no es una opinión, esto es la verdad. Sí, ahora me he crecido, ¿no? Quizá. El objetivo Vas aquí. bien, vas bien. Para un podcast siempre tienes que tener la verdad. O sea, La tira por clave, ahí. Joan, la clave es motivar. Pero ojo, la definición de motivar no es ponerse una nariz de payaso y divertir. Motivar es dar motivos. Entonces, para que los alumnos quieran aprender, necesitan estar motivados. Es decir, nuestro trabajo, el primer gran trabajo que tenemos como docentes es dar motivos a los pequeñines y pequeñas que tenemos delante para que entiendan que lo que está a punto de pasar es importante. Eso es lo que realmente antes pensaba, voy a contar un chiste, que a veces lo haces, ¿no? Para romper el hielo. Pero si les das motivos, si realmente conectas con ellos de esta forma, que entiendan que lo que está a punto de pasar es importante para ellos, porque van a aprender esto que les será útil para esto. Esto es lo que es la clave. No es tanto divertir. Qué difícil. O sea, me ha sonado muy complicado. O sea, incluso más. Te iba a preguntar por el respeto, que si antes era más difícil. O sea, que antes era más fácil tener respeto, ese respeto con los alumnos, que te escuchen y que aprendan, que ahora con todo esto. Pero claro, con esto que me acabas de decir, es que al final me encanta. Eso de motivar es dar motivos para aprender. Claro, es que es irrefutable. O sea, si tú le Sí, das sí. motivos a alguien para algo, ¿cómo te va a decir que no? ¿No? Vale, sí, esto me apasiona, esto lo necesito saber. Y has dicho que, aquí pregunta curiosa, pero es que tengo muchas ganas de saber tu respuesta. Has dicho que tú querías parecerte a un profesor pues, pues, que te había chocado, o que te había gustado, o que era memorable, no sé, que lo recuerdas, ¿no? Con cariño. ¿Tienes algún profesor o profesora que te inspiró de manera especial en no sé si tu carrera profesional y también en la personal, son la misma persona o no? ¿Tienes algún profesor que te haya marcado? Me estás realizando Visto esta ahora desde ojos de un pregunta. profesor, ¿eh? Sí, sí, sí. Me estás realizando esta pregunta y creo que ya sabes la respuesta, porque Hombre, creo que si es el mismo que yo, coincidimos. estaré muy contento. Sí, para mí fue Jasón. Jasón era un profesor que hoy en día, lo chungo, y es lo curioso, hoy en día Jasón no destaca en una escuela. Es fuerte, porque Jasón destacaba, era un profesor que quizá era un poquito más joven que la mayoría de los demás profesores y profesoras, pero tenía una energía o una forma de comunicarse mucho más cercana. Yo recuerdo los demás profesores que, sin ser los profesores y profesoras que seguramente tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, la sensación era muy distinta, ¿no? Y era capaz de introducirte, quizá jugaba un poco con el humor, ¿no? Era capaz de darte ese truquito para que fuese útil para la vida y no tanto para aprender, pues, la revolución industrial, ¿no? Entonces, yo cuando empecé lo tenía a él en mente. También me ha pasado que, trabajando en el trabajo, he encontrado compañeros que tienen más experiencia que yo. Cuando llegué, pues me acogieron muy bien y me sirven hoy en día de motivación, porque son gente que sé que se van a jubilar antes que yo y que les veo con más energía que yo y con más ganas de aprender que yo. Y eso, digo, yo es que quiero ser así, no quiero dejar de aprender. Y siempre esta sensación esto es muy mítico, ¿no? Muy típico. No, nosotros también aprendemos, ¿no? Cada día aprendemos de los alumnos, ¿no? Sí, pero es verdad, hay clases y he acabado muchas de mis clases dando las gracias a los alumnos que se piensan que les estoy vacilando, pero que no, que gracias. O sea, hoy han pasado cosas y he aprendido. Y a veces puede ser de una clase complicada, compleja, donde ha habido un conflicto que se ha acabado arreglando, y otras veces es una clase donde yo tenía una idea de actividad y ha salido genial, que esto cuando pasa pues es para colgarse medallas, ¿no? ¿Recordarías algún alumno que te haya enseñado algo o te haya inspirado o que digas, ostras, en ese momento concreto, pues aprendí lo que sea, ¿no? Porque lo que tú dices, sé que se dice, no, es que el profesor también aprende cuando das clases y tal, pero no sé si tienes un momento o una persona, ¿no? O un alumno que te haya marcado o que hayas aprendido. Mm, Porque el profesor es fácil, pero no sé si el alumno también es tan fácil que te enseñen cosas, ¿no? Sí, mira, quizá los que más te ayudan a crecer o aprender dentro de la profesión son los casos extremos.
es duro, ¿no? Porque quizá siempre, y tú me conoces, soy una persona optimista y siempre me quedo con lo bueno, ¿no? Pero cuando pasan cosas chungas, complicadas, o a ese alumno que lo de menos es lo académico, que piensas, gracias que has entrado por la puerta esta mañana, porque ya es tan probable que con tu situación familiar no hubieses aparecido, que el hecho de que esté aquí, ya, te hablo de situaciones ya complejas, ¿no? Estos alumnos y estas alumnas son los que a mí como mínimo me marcan en cuanto a decir, bueno, te ayuda a relativizar muchos problemas, muchos otros problemas con los demás compañeros y compañeras que no lo haces delante de ellos, pero te ayuda pues esto a crecer y a gestionar también el trabajo de docente. Si estás un poco implicado, es tan fácil que te lleves mierdas a casa que no van contigo, que si no es apagas el ordenador y hasta mañana lo voy a encender. O sea, te vas con un run run en la cabeza de cosas que han pasado, de situaciones familiares. Y eso en la parte negativa. En el opuesto también te ayuda mucho esos alumnos que se pueden aburrir porque van sobrados y que te pican como docente. Es que, ¿qué estoy haciendo con ellos? O sea, les tengo que dar más. Eso que te piden, ¿no? Como las máquinas antiguas. ¡Más madera! Pues necesitan más contenido, más. ¿Y cómo lo encajas en la clase con 25 más? Eso es complicado. Son retos que tenemos en la educación, ¿no? Y ahí estamos, intentando Es- avanzar. Yo, Estabas. mira, si te digo Dime. también, los que me marcan también son los que me hacen reír. Y eso también es innegable, ¿no? Que se generan ciertos vínculos y a veces por afinidades, que no hay favoritismos, ¿no? Pero sí es cierto que te diría más aún, más que alumnos concretos, son grupos de clase. Hay grupos donde entras y se respira un ambiente tan guay. Entras y que yo les digo, si es que me veis vosotros más a mí que a vuestros padres y madres, y yo os veo más que a mi hijo. O sea, paso tantas horas con ellos que es un placer, ¿no? Cuando se da esta situación. Y si quieres, te dejo para el final, porque tengo anécdotas con algún alumno que te digo, que son cosas curiosas. Digo, ¿aprendí con ellos? No, pero te dejan unas, Pero me unas reí, ¿no? perlas, Pero me reí. unas Bueno, perlas tan buenas. que también está bien, porque ¿cuántas horas se pasan los niños en la escuela? Al final un montón. O sea, reír un poco, que Sí. reír también es parte de la vida, ¿no? Tienen que aprender. Yo creo que es muy importante aprender a hacer reír, a empatizar, a no pasarse de la línea cuando haces una broma, Hmm. a saber, no sé, a crear un buen clima dentro de la clase, porque te va a pasar lo mismo en un trabajo cuando salgas de la escuela y de la universidad. Esto, Joan, es súper mega clave. Yo te decía que una de las claves es el saber motivar a los alumnos, que no es divertir, sino dar motivos. Y otra clave es esta. Y no lo digo yo, yo lo digo, yo lo pienso porque lo veo en mis clases, ¿no? Pero esto también es lo que coinciden neurobiólogos, la neuroeducación, coinciden en que es clave un buen ambiente. O sea, los alumnos, para aprender, la predisposición a aprender, es necesaria un clima de tranquilidad. Una de las cosas que me cuesta más, y lo estoy viendo porque es que, no sé, yo espero que dentro de, qué sé, 10 años, si nos volvemos a reunir y hablamos y compartimos cosas, me gustaría ver que los alumnos, la mayoría, ven al profesorado de una forma distinta a cómo lo ven ahora. Aún nos ven como el enemigo, aún nos ven como los jueces. Claro, es que lo tengo que hacer porque si no lo hago, suspendo. Esto es una mierda. Es muy difícil cambiar esto, pero hay que cambiarlo. Ellos tienen que entender que por el sistema que les ha tocado vivir, les toca estar en la escuela. Y aquí se aprenden cosas. Y lo podemos aprender de muchas formas, ¿no? Los profesores tenemos formas de hacer muy distintas, pero la clave es que sientan que yo o los demás profesores y profesoras somos compañeros, que estamos para ayudarles, que si tienen alguna duda, que si les pasa, si hay algo que no entienden, si se Fua. tropiezan, no pasa nada, no pasa nada. Yo les digo en plan cachondeo en las clases de matemáticas, que es donde más se permite, que yo me enfado si no se equivocan, porque ¿qué hago yo? Si todo se hace bien de entrada y se enfoca bien un problema y se encuentra la forma más rápida y útil de resolucionarlo, todo esto no tiene ningún sentido. Mi trabajo, ya digo, me van a echar afuera por vuestra culpa. Entonces, aplaudo mucho el error. Cuando alguien la caga, le doy las gracias. Proyectamos el error, ¿no? Eso, bueno, claro, es que tal como hablo, quizá, como en mi escuela tenemos esto, el iPad, ¿no? Pues foto del error, siempre digo que los enmarquen, que se queden cuando la cagan, y muchas veces les pido que compartan el error y analizamos qué ha pasado, cómo ha pensado el alumno para cometer ese error, quién más de la clase lo ha cometido, si no habéis cometido este, ¿qué
¿qué otro error habéis cometido en este punto? Esto es genial. Y este es el clima de confianza que supongo del que hablabas, ¿no? O que comentabas. Esto es necesario, necesario. Hostia, es que me parece. O sea, te escucho y lo veo un mundo ideal que seguramente es así porque en mi época no era así, ¿no? Y al final yo creo que me baso mucho en mi experiencia anterior Sí. y no en la que hay realmente ahora en las escuelas. Por eso también quería hablar contigo, ¿no? Porque para que nos dieras una visión un poco más realista de lo que explicas. Y mencionabas al profesor, a Jason Herranz, ¿no? Al gran profesor que también fue el profesor que más me marcó a mí, que yo creo que aprobé historia de primero de carrera de empresariales, no, especial de dirección de empresas, pues por él. Me acuerdo aún del barbecho, me acuerdo de un montón de cosas que nos enseñaba. Incluso nos enseñó, no sé si te acuerdas, a cómo mirar si teníamos la bragueta abierta o no en medio de una exposición. Es decir, cosas Correcto. del día a día que me encantaban. O un ejercicio que me gustaba mucho era cuando hacíamos un examen, que él iba con botas como de cowboy, iba haciendo clock, 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 o incluso hacía malabares con la silla de profesor en medio de mientras estábamos haciendo el ejercicio, porque decía que era muy importante concentrarse y que debíamos pasar de las cosas externas y centrarnos con lo que teníamos delante del papel. Sí, Cosas sí. así, ¿no? Quizá eso está un poco más cerca de lo que hay ahora que no de lo que había entonces. Bueno, es lo que te decía. Jason lo recordamos porque hacía esas cosas distintas. Y ahora creo que la mayoría de profesores y profesoras hacen cosas distintas. Que es bonito, es bueno. Pero ahora yo creo que así como tú y yo y los de nuestra generación podemos recordar ese profesor o profesora extraño, distinto, Sí, sí, sí. que te marcó algo, yo creo que ahora será difícil. Pienso en mi escuela, que quizá tengo mucha suerte de unos compañeros y compañeras que creo que son fantásticos profesionales, pero creo que no se van a acordar de muchas anécdotas que yo haya podido hacer, ¿no? O cualquier otro de mis compañeros. Seguro que No sí. sé. Seguro que sí, Habrá seguro que sí. algunas, ¿no? Y de hecho Bueno, pasa, ¿eh? Te encuentras exalumnos y dicen, hostia, me acuerdo ese día que... Bueno, pero queda como más... bueno, Bueno, por diferente hay que decir, lo decían al principio cuando te estaba ya llamando, que tú eres experto en videojuegos. O sea, tú además de profesor y experto en educación y tal, también eres experto en Bueno, videojuegos. Además, copresentas un podcast Freaks and Beats, os lo recomiendo mucho, un podcast en catalán que puedes encontrar en cualquier plataforma sobre videojuegos, series, películas y tal. Y no quería dejar de preguntarte el tema videojuegos y niños, ¿vale? Porque es una cosa que a lo largo de todos estos años, pues siempre ha habido debate, ¿no? Los videojuegos hacen malos a los niños. Me acuerdo que al principio, pues con el Pac-Man incluso, los niños salían asesinos y adictos. En los 90 teníamos el Doom, ¿vale? Que hacía asesinos violentos y bajaba el rendimiento escolar. Eran los debates de los 90. En los 2000 tenías al World of Warcraft, y los juegos de rol, que eran bueno, aislamiento, que hacían niños súper asesinatos con katana. correcto, correcto, perversos todos. El 2010 que llegó con el Fortnite, no hay que decir, depresión, ansiedad, encerrarse todos en los cuartos. El 2020, pues ya los juegos de azar, casinos, etcétera, ¿no? O sea, siempre los videojuegos han venido para quedarse con los niños y siempre han sido un debate. Los videojuegos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? ¿Son tan malos como dicen? ¿Son buenos? ¿Son malos? A ver, ¿Cómo lo ves tú? los videojuegos per se no son malos. Per se, o sea, un videojuego, como diría Torrente, ¿no? Lo dejas encima de la mesa, te pega, te muerde, no es malo, ¿no? Pero sí que hay que ir con cuidado. Pues entiendo que, a ver, yo siempre digo lo mismo, si hubiese sido alumno en nuestra generación, o, pues bueno, en la actualidad, con Internet y con el juego en línea, quizá no tendría una carrera, un grado, o no me hubiese graduado, ¿no? Porque aquí se pueden, de entradas, puede ser que te gusten los videojuegos, ¿no? En general, es un tipo de producto, yo siempre digo, cuando hablo con gente y me dice, no, yo no juego videojuegos o no me gustan los videojuegos, siempre digo que esta frase tan categórica es falsa, seguro, porque hay videojuegos de todo tipo, para todo tipo de personas, y quizá, igual que te pasas tiempo en tus redes sociales, quizá te puedo encontrar un videojuego que te encantaría, ¿no? Entonces, decir no juego, no me gustan los videojuegos, creo que no es real. Hoy en día, creo que hay videojuegos que a todo el mundo, a alguno le va a gustar.
hay el drama tema hoy en día de las loot boxes. No sé si el término así en inglés te suena. Las cajas de botín, ¿no? El concepto loot, el hecho pues, lootear, que sería pues eso, buscar botín mejor, ¿no? Es uno de los problemas que hay hoy en día con los muchos videojuegos. ¿Qué son las loot boxes? Pues es esa recompensa que te la dan, pero no por jugar. Antes, o típicamente un videojuego te da, pues yo qué sé, puedes ganar estrellitas, ¿no? Una pantalla o una fase por puntuación, o si la haces perfecta, pues ganas las 5 estrellas de 5 estrellas, ¿no? Si encuentras todos los ítems escondidos. Esto es un formato de videojuego muy clásico de puntuación. Hoy en día hay muchos videojuegos que lo que utilizan es la idea de los cromos, igual que comprábamos cromos de álbum para las Sí. colecciones de álbum, de cromos, pues tú compras un paquete de cromos, tú lo abrías y no sabías que había allí. Pues hoy muchos videojuegos incorporan este formato de cromo virtual dentro del videojuego, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, sabes que han salido para tu personaje, pues ropa, los skins, que se llaman, ¿no? Los vestidos, trajes y accesorios para tu personaje del videojuego, los puedes ir a la tienda y comprar. Pero hay algunos que directamente, aunque tuvieses mucho dinero, no los puedes comprar. Te tienen que tocar. Tienen que tocar comprando, tú pagas, pues por lo que sea, 1 euro, 2 euros, 5 euros, lo que valgan, incluso packs de sobres puedes comprar y virtualmente te salen cosas. Claro, la probabilidad que te salga algo que le llaman nuevamente legendario, ¿no? Hay como distintas categorías, pues hay probabilidades muy bajas. Y la probabilidad de conseguir ese ítem para tu personaje es tan baja que lo que haces a los niños es que es la idea de la tragaperras, ¿no? La de máquina de vamos a echar dinero a ver si tengo suerte. Y esto es un drama. Esto es un drama juntamente con el tema de las casas de apuestas, que de bien jóvenes y a través del móvil, porque claro, como bien pronto tienen un móvil en la mano, venga, ya pueden entrar, les regalan de entrada 10 euros. Con 12, 13, 14 años, 10 euros es pasta. Y que te dieran una aplicación que te lo regalan, claro, para utilizar en su aplicación de apuestas, de a ver quién marca más goles y todas estas mierdas, su cerebro no está procesando nada más que una excitación que no es normal para su edad y aquí pues pegan el enganche. Yo te decía, para mí los videojuegos no son malos, son arte, ¿no? Quizás es el arte del siglo XXI, ¿no? Comparados con libros, con pintura, con la música, un videojuego lo tiene un poco todo, ¿no? Y tiene una cosa que no te da lo demás, que es la interacción. Para mí los videojuegos, a mí me gustan, no sé qué es lo que me hizo clic cuando era pequeño y los adoro. Pensaba, mi madre me decía, pero ¿cuándo dejas de jugar, no? Porque, bueno, ahora ya no, porque tengo 40, pero cuando tenía, pues, 18, 20, ¿no? Decía, pero ahora ya eres un poco adulto, ¿no? ¿Sigues jugando? Sí, sigo jugando y creo que voy a jugar toda la vida. Yo estoy pensando ya cuándo me voy a jubilar y los videojuegos que me tengo que pasar. ¿Qué vas a comprar? Sí. Yo me acuerdo de estar durmiendo en un sofá y tú pasándote un juego, ¿eh? Me acuerdo mucho en el sótano de casa de tus padres. Resident Evil 2, correcto. Correcto, yo he dormido tranquilamente, sí. Eso ha pasado. Eso ha pasado. No, pero ¿serías capaz de enseñar con videojuegos? Es decir, ¿tienen algo educativo o sencillamente es un recreo y tenemos que verlo como eso, tenemos que educarlos como eso? O sea, ¿tiene una parte educativa o no? ¿O es recreo puro, eh? A ver, los especialistas, porque a mí me gusta, me has llamado experto en videojuegos y a veces, y yo alguna vez, para que me sitúen un poco, tengo que autodenominarme experto en videojuegos, pero bueno, lo que experto... Sí, porque, o sea, poca gente, bueno, poca gente sabe más que tú de videojuegos, también lo diré. Me gusta mucho, también es un campo tan grande y con tantos géneros distintos que conocer de todos y muchos es muy difícil. Pero bueno, sí, tengo uno de mis problemas es que me gustan casi todos los géneros de videojuegos, entonces los juego casi todos. Me comentabas que se me ha ido en el santo al cielo. No, el tema es si se puede, es decir, si los videojuegos son un puro recreo y tenemos que tratarlo como ello y verlo como ello, que a veces tengo la sensación que tenemos la sensación de que todo lo que hagamos tiene que ser educativo y todo lo que hagamos tiene que ser productivo y a veces quizás no hace falta, a veces podemos hacer cosas solo por recreo. No sé si los videojuegos entrarían en eso, en solo recreativo, o también nos pueden enseñar algo a los niños, ¿hablo? Sí, como te decía al principio de esta respuesta, realmente hay videojuegos para todo. Entonces, creo que si te atreves como docente, que eso también yo entiendo que yo porque conozco los videojuegos, ¿no? Y hay algunos que digo, ¡buah! Este encaja perfecto en esta asignatura o en esta sesión, pero yo no voy con la Play, la enchufo y me paso 5 horas de clase viciando con los alumnos. Esto no funciona así. La mayoría de videojuegos, quizás los más mainstream,
lo dicen los expertos, no yo, lo que te fortalecen son las soft skills, ¿no? Todo esto de la rapidez de procesar una operación, el pensamiento computacional, el prever qué va a pasar, ¿no? El prever todos tus movimientos para que suceda algo. Esto, las soft skills, eso cualquier videojuego, casi cualquier videojuego te lo da. Entonces, en este sentido, son buenos. Y hay videojuegos, por ejemplo, hay videojuegos, los serious games, que estos ya son los juegos que como diría Bart Simpson, ¿no? Que hay un momento que está jugando un videojuego y detecta que el videojuego es educativo y dice, ¡ah, es un videojuego educativo! Y lo rechaza, ¿no? Porque detecta que están intentando enseñarle algo, ¿no? Yo creo que pueden ser herramientas buenas, pero quizá los serious games ya son juegos para profesionales, ¿no? Cuando ya estés en una situación muy concreta de aprendizaje, desarrollo, en grados y demás, hay videojuegos que te enseñan pues yo qué sé, a hacer una cirugía, ¿no? O a conducir camiones. Claro, pero el nivel de simulación es tan alto que esto en una clase de secundaria es difícil. Pero hay juegos chiquitines para móvil o para iPads y tabletas que encajan muy bien. Y yo cuando los uso, por ejemplo, muchos en matemáticas son perfectos. Cuando hay esas sesiones que a veces tienes clase por la tarde y ese momento para desbloquearles, que están ya cansados, para pasar de una actividad a otra, les haces que jueguen nada, 5 minutos, 10 minutos a un juego y luego les pides que te expliquen cosas que han pasado en el juego, el concepto que está en metacognición de cómo se puede ganar, qué es más fácil, qué probabilidades... Puedes sacar mucho jugo de estos pequeños juegos. Y entonces, para mí, eso, los videojuegos sirven, pueden ser útiles, pero es muy difícil encajarlos en aulas, a no ser que tengas pues los recursos, como te decía, ¿no? iPads y demás. Claro, es que, y eso lo digo con lo que decías tú antes al inicio, ¿no? Tú decías el tema del respeto, que no quiero que me llamen señor profesor, sino que me llamen Magí, ¿no? Por mi nombre, y que rompamos esa barrera, pero tú tienes que ganarte esa confianza para que no te burlen o que no te suban o que no te menosprecien. Y yo creo que con cosas de estas, ¿no? Como con videojuegos, hablando un poco su lenguaje, entendiendo lo que les gusta o lo que no les gusta, que a veces los adultos queremos entender lo que hacen ellos desde nuestro punto de vista y no desde el suyo. Si a ellos les gusta comprarse perritos para acompañar a su personaje en Fortnite, pues bueno, pues tenemos que entender que eso les gusta a ellos. Y yo creo que tú lo haces muy bien y con tema de videojuegos y tal, con todas las cosas que me explicas, usted me parece súper interesante que utilices su mismo lenguaje o sus mismas cosas que le gustan para enseñarles. Me acuerdo al principio de Twitter, no sé si era al principio, que te inventaste un ejercicio, me lo contabas, un ejercicio de intentar resumir una película que tú me decías que era un tostón o que era un documental como muy tostón, y conseguiste, gracias a Twitter, de que incluso el peor estudiante estuviera conectado a Twitter y estuviera intentando sintetizar aquello que estaba escuchando, aquello que estaba viendo, para ponerlo en 180 caracteres, para poderlo colgar y que su compañero lo viera y le pudiera contestar, etcétera, ¿no? Es decir, utilizar esas nuevas herramientas para que los niños aprendan, sean videojuegos, sean redes sociales, o sea lo que sea, yo creo que es magnífico y consigues ese respeto, ¿no? que tú les pides a los alumnos, porque al final, si ellos se sienten entendidos y les das motivos para escucharte y los motivos para estar en clase, yo creo que al final lo consigues porque no son tontos, son niños. Sí, a ver, de entrada, lo bauticé, lo que comentabas de Twitter, como DocuTwitter. Y a día de hoy lo sigo usando, esto en bachillerato, que ya un poco más grandes, pero el tema de las redes sociales. Pero sí, es una excusa de ayudarles a sintetizar. Lo podía pedir, les podía dar un trozo pequeño de papel y que lo intentara escribir allí. Pero bueno, el Twitter es esa interacción también virtual que también les motiva. Pero yo no sé, creo que ha sido demasiado grande lo que has dicho en cuanto a que te ganas el respeto por hacer esto. No te ganas el respeto. De hecho, normalmente, cuando un grupo no me conoce y intento explicar lo que vamos a hacer, si con alguna aplicación, algún videojuego y demás, normalmente es cuando se te suben en la chepa. O sea, es como, pero que vamos a jugar. Pues venga, a aprender, pues, o que aprenda otro, ¿no? ¿Y Aquí cómo lo vamos a jugar. frenas? Bueno, pues ahí está, ¿no? Pues lo frenas diciendo, pues ya no jugamos. Y cuando dicen, no, Vale, que vale, queremos vale. jugar. No, pues vamos a jugar, pero vamos a jugar a mi manera, ¿sí? Que es la que necesitáis aprender, ¿no? Y cuando ya te van conociendo, ya saben, pues eso. Digamos que es como un lubricante, ¿no? Que si tú les pones delante vamos a jugar a un videojuego, ¡ué!
cuanto más pequeños, más caos habrá, ¿sabes? Entonces tienes que, pues, poco a poco, que entiendan que es algo que es nuevo. Pero también te digo una cosa, esto no te salva las clases. O sea, quizá la primera vez le tienes motivados. La segunda vez que les pides que abren el mismo juego, muchos ya soplan, ¿eh? Muchos ya resoplan como diciendo, uff, eso que sí que voy a jugar, pero luego hay algo más. Luego tendré que explicar algo, tendré que analizar algo, Ve ¿sabes? las consecuencias, ¿no? Las Claro, consecuencias del juego. que Sí, sí. entiendo que es su trabajo, ¿no? Cuestionar un poco todo y de entrada no, y qué aburrido. Y si pudieras enseñar una asignatura completamente loca, rara, diferente, extravagante, o que sencillamente ahora mismo lo viéramos un poco raro, ¿cuál sería? ¿Tienes alguna asignatura que te encantaría enseñar? No sé si sería aprender a jugar a videojuegos, ¿eh? No sé si sería esa la asignatura. Pero ¿tienes alguna en la cabeza? ¿Algún día se te ha pasado por la cabeza? Ojalá me dejaran hacer esta asignatura. Mm, yo he tenido la suerte que ha pasado esto. ¿Ha pasado? Ha pasado que me han dicho, pues antiguamente en las optativas, ahora están como, todo es más obligado, ¿no? Tienes un poco margen. Pero ¿te acuerdas? Cuando tú y yo éramos alumnos, también hacíamos los credits, ¿no? Llamaban, Sí, que había la idea de credit, que era una asignatura un poco inventada. O sea, había el credit sí, del rock. sí, Y correcto. ese profesor decidió que quería enseñar rock a los alumnos. Entonces, esto ya ha pasado, O no sea, es ¿cómo nuevo. fue el profesor que decidió que bailáramos, que yo subiera a un escenario a bailar rock? Sí, sí, eso pasó, Vale, ¿no? vale. Creo que tengo que hablar con ese profesor, tengo que encontrarlo. Entonces, quiero decir que no es algo que se parece ciencia ficción, quiero decir que esto pasa. Entonces, la primera vez que me lo pidieron, yo como acababa de salir de la carrera, sí que lo ligué mucho a asignaturas relacionadas con las ciencias naturales y fue algo más académico, no era muy loco, era pues eso, de entomología, de insectos, artrópodos y cosas así. Otra que me pidieron que podía, pues tengo que, mira, una asignatura. La ligué con el temas éticos y de valores, pero lo hice a través del cine. Yo tampoco, no es que sea un mega consumidor de películas de cine, pero normalmente cuando la gente que dice esta peli es buena, pues intento verlas, ¿no? Esas, las que te recomienden, las que tienen máximas puntuaciones. Bueno, para el Y podcast lo necesitas, para Freaks and Beats que habláis de cine claro, también lo necesitáis, o sea que... y creo que para el podcast son los otros tres, los otros tres personajes que necesitan más de videojuegos que yo de películas. No, porque es una coña interna del programa, pero bueno. Lo que quiero decir es que con las películas ese crédito fue muy guapo. De hecho, fue con un grupo, se dio un poco todo, porque fue con un grupo de alumnos que, con lo que te decía, que me sentí súper acogido. Eran gente de un mismo taraná, que dimos en catalán, ¿no? Un mismo manera de hacer, un mismo sentido del humor. Y a día de hoy, cuando me encuentro con este grupo, que claro, yo también era muy joven, estaba muy cercano a ellos, me dicen, oh, Maggi, esa asignatura de valores en el cine, aún, mi película preferida aún es, y te dicen alguna de esas, ¿no? Y eso es genial, porque no solo ves la película, sino que generas debate, generas empatía, buscas situaciones familiares, situaciones cercanas que haya pasado, cosas que hemos visto en la película. Esa fue muy guay. Y pensando en lo que tú me decías... Que por cierto, ahora me he acordado que nosotros cuando éramos pequeños nos hicieron ver Espartaco, ¿te acuerdas? Y hablar Buah, de ello. Vale, ya está, es que me ha venido a la cabeza, ¿eh? Una imagen. He tenido una imagen todos sentados en la aula de música sí, viendo sí, sí. Espartaco. Creo Vale. que no entendí nada. Yo, es que me I'm costó madurar. Spartacus. Es lo único que me acuerdo. I'm Sí, Spartacus. Lo sí, sí. único. Buen momentazo también, es verdad. He dicho que me costó madurar, rectifico, me está costando madurar, ¿vale? Vale, vale, vale. Y entonces, pero dos asignaturas, cuando me decías que algo así que te loco, ¿no? Yo qué sé, me gustaría algo alguna asignatura de creatividad e improvisación. Creo que esto para el día a día puede ir bien, ¿no? Con alumnos quizá ya un poco más crecidos, yo qué sé, tercero o cuarto de la ESO, incluso bachillerato, algo que sea, de la creatividad es importante, ¿no? Y tampoco, claro, cómo se enseña creatividad es difícil, ¿no? Pero el tema de la improvisación, que a veces yo también, no sé si soy bueno o no, pero está claro que muchas veces por mi trabajo he tenido que improvisar y ha salido bien casi siempre. De hecho, creo me gustaría formarme. A través de tu Bueno, pregunta he visto mis necesidades. Me gustaría formarme en improvisación para ir. No sé si has visto alguna vez los espectáculos de obras de teatro del Impro Show Impro o Impro Show, sí, sí, Fighters. un par de O sea, veces, sí, sí. para mí, yo no los conozco personalmente a esas personas, pero son mega cracks. O sea, es Bueno, increíble. te diré que yo creo que una parte muy importante, y eso que hablábamos al principio, como ha empezado todo, de decir, ostras, estamos creando personitas que tienen que vivir en sociedad y que irán a trabajar y tal,
una cosa muy importante es entender que la improvisación se prepara. Es decir, me parece que era André Buenafuente que escuché decir, ¿no? Que decía que la mejor improvisación es aquella que está preparada. Vale, pues no es que sepas lo que vas a decir, pero sí que tienes que tener una base para poder improvisar bien, además tener empatía, además entender al otro que tienes delante, además incluir cosas del contexto, además un montón de cosas que yo creo que son muy importantes, no solo para la parte curricular, ¿no? Para aprender los ríos o los reyes de España, sino Sí. también cómo aplicarlos o cómo decir las cosas a tu jefe cuando estás en desacuerdo en alguna cosa o debatir en una sala de juntas con tus compañeros, que al final ahí tienes que improvisar. Es decir, tienes que recordar muchas cosas, pero tienes que improvisar. Habrá momentos que no tendrás ni idea, pero tendrás que salirte de ese momento y al final todo eso te dan esas tablas. Estoy muy de acuerdo contigo. Ujú. Y también, venga, voy a hacer salto mortal, ¿eh? Pero imagínate, pregunta, ¿eh? Para acabar, imagínate que pudieras viajar en el tiempo, ¿vale? Y ser estudiante en cualquier época de la historia, ¿vale? Te dejo elegir. ¿Tienes algún periodo histórico que te gustaría estudiar? El futuro. ¿Sí? Sí, A mí sí, me a da mí mucho miedo, pero a mí me da mucho miedo bueno, me aprender da en el igual, futuro, ¿eh? pero me da mucho palo viajar al pasado. Para el tema de la educación. Me da Sí, mucho claro. palo. Que lo que te decía, ¿no? Para mí, y habrá, pues eso, yo qué sé, te diría, quizá con los filósofos clásicos típicos para tocarlos, ¿no? A ver, Platón, estos son pectorales, ¿son tus pectorales? Pero, ¿no quieres decir que si fijáramos en el pasado, a veces lo pienso, que Platón, Sócrates, toda esta gente súper espectacular, ¿no? Que Que son más dices, es la leche. normales, no sé. Quizás, claro, quizás nos llevaríamos una sorpresa de que esto es como el juego del teléfono, ¿no? O sea, a medida que van avanzando, vamos mitificando, que seguramente eran genios, ¿eh? No digo que no sean genios, pero quizás lo estamos ensalzando y año que pasa más ensalzas a la gente que está Bueno, en el pasado, ¿no? A ver, que esto eran genios, ¿eh? me, Ahora mismo tengo unos cuantos haters enviando mensajes, pero no, pero todo esto que comentas me recuerda a lo que bueno, un meme que vi hace poco que es pues eso salía pues Platón, creo que Sócrates, que iban hablando, ¿no? O no, empezaban en la actualidad, ¿no? Profesores que decían no, y de hecho no eran profesores, o sea, quiero decir, personas random de la actualidad, diciendo la juventud de hoy en día, antes era mejor, ¿no? Y hablaban los del siglo pasado, la juventud de hoy en día. Y esto se ha dicho, y de hecho hay registros que los pensadores antiguos, que en algún sitio tienen escritos por allí, que se quejaban de sus jóvenes, ¿no? De la adolescencia, de cómo estaban perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo un poco lo que comentas, ¿no? Hay ciertas cosas que sí, que serán siempre igual y desmitificarlos. A mí me gustaría mucho viajar al futuro y ver porque creo que si viajo al pasado me puedo llevar esta sorpresa, pero viajar a un sitio donde no entiendo lo que está pasando, cómo está pasando, porque entiendo es que que no si vas a entender nada, ¿eh? O nada, sea, claro, yo claro, creo que no entenderías nada. porque si bajamos 10 años, no, si 10 años creo que entenderíamos lo que está pasando. Pero Sí. si viajásemos 1000 años, ya debe ser ¡buah! Bueno, yo creo que si viajas 50 años para atrás, yo creo que ya empiezas a no entender muchas de las cosas, ¿eh? Para Porque muchas atrás. veces, bueno, claro, el problema es, bueno, mi pregunta sería, ¿viajo en el pasado o al futuro con la visión de ahora o con la visión de ese momento? Porque yo creo que cambia mucho, Ah, ¿no? Si no, yo no. viajo con la visión de ahora, yo creo que no entendería ni el pasado ni el futuro. O sea, intentaría cambiar cosas que no tienen sentido. Voy a mejorar cosas, ya, pero es que no las estás mejorando, las estás cambiando. Pero a ver, tu pregunta, ¿me estás pidiendo que viaje y me quede? O sea, yo viajo para ver. yo, yo, yo no, sí, o sea, porque en el Yo me futuro vuelvo, yo me vuelvo, aquí estoy bien. claro, yo para descubrir un poco cómo funcionaban, no me interesa porque lo que me ha llegado, pues bueno, vale, ok, yo quiero saber cómo se aprenderá en el futuro, que es el reto. Tú imagínate Y- las liadas con la IA y todo esto, que es no, no, no. ahora. Esto es el presente, el futuro será una locura. Yo quería hacer un podcast de media hora, ¿eh? Llevamos 50 minutos, una cosa así, más Claro, o menos. Pero cuelgo que estoy. no cuelgues. Pues No, porque me quiero has que acabes. enganchado, no, me has enganchado en la cola del súper. Un momento, señora, un momento, señora, Un momento, espera, ¿qué un pasa? momento, que ahora pago. Pero, nada, no, acabaremos. Antes has dicho una anécdota, que explicarías una anécdota que te venía a la cabeza. Para acabar, acabamos con una anécdota. Explícame Sí. alguna anécdota. A ver, yo creo, para entender la anécdota que te traía, la comunicación es muy importante. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Tú que te dedicas Sí, o un poco sea, a sí, ¿qué comunicar. voy a decir yo, que me dedico a ello? O sea, Vale, vale, pues y creo también que la mayor parte de los problemas en nuestra sociedad son debidos a faltas de comunicación. 100%.
errores comunicativos, que no, Ujú. no sintonizas, ¿no? Pues como muestra, cosas que me pueden pasar al habla, y esta me la apunté porque me encantó. Estábamos trabajando la atmósfera, ¿vale? El tema de atmósfera y demás. Y les pedí a los alumnos, digo, buscad información para responder las preguntas que os he planteado sobre la temperatura, ¿vale? Vale. Y al cabo de unos instantes, un alumno me levanta la mano y me dice, Magí, es que aquí dice, buscando en su iPad, aquí dice que se trata de un tipo de fritanga japonesa. Y yo digo, y claro, y caigo y digo, he dicho temperatura, no tempura. No. Y un poco todo. Aquí no sé si el error fue de lo que entendió o de lo que escribió, que también es la otra ciencia ficción, ¿no? Pero O el autocorrector. Si hacen en el iPad, Ah, puede echar la culpa al autocorrector. puede ser. Pero tú imagínate, esto me pasa más a menudo de lo que quería, que te dicen cosas y dices, ¿pero de qué me estás hablando? ¿De qué que estamos hablando de la atmósfera, de gases, nubes, agua, lluvia, y te hablan y digo, ¿por qué has buscado? Y claro, si no intentaba entender esto, tú imagínate, me hubiese vuelto loco. Ahí tienes que viajar al pasado, viajar a su mente, ¿no? Claro, Directamente. claro. No, fue un drama, fue un drama. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Magí, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias de parte de todos los que estamos escuchando. Yo creo que ha sido muy interesante. Te he engañado un poquito con la videollamada. Y bueno, y a todos los que están escuchando, pues lo podéis seguir en redes a Magí Barneda. Sobre todo escucharlo en el podcast de Freaks and Beats, que yo creo que os lo vais a pasar muy bien, ¿vale? Con él, con Néstor, con Pau, con Pau, Con otro con Pau, Pau. con Néstor. Y seguro que os va a encantar. Si sois niños, pues seguro que si podéis ir a sus clases, pues os va a encantar. Y seguro que va a ser un profesor de los que vais a recordar en el futuro. Nos podéis seguir en @elbailedel8 en todas las redes, bueno, en Instagram y en TikTok y escucharnos en todas las plataformas. Muchas gracias, Magí. Muchas de nada, gracias por la llamada en este momento tan incómodo del supermercado, pero bueno, Ya, hablar pero amigos están contigo. para eso, ¿no? Exacto, es un placer, es un placer. Sí. No, normalmente digo, sí, nos vemos. Y a veces no nos vemos, pero contigo nos vemos. Y sí, Nos veremos seguro. Por cierto, nos tenemos veremos. una cena pendiente. A ver si contestas Sí, el mensaje de WhatsApp. a ver, sí, ¿soy el único que falta para Yo creo que sí. responder? Pero Bueno, bueno, pues, como vale, siempre, ok. no pasa nada, Magí. No pasa nada. Bueno, Magí, muchas gracias. Venga, de nada, un placer, Hasta guapo. luego. Adeu.